La siguiente columna entonces es la de frecuencia acumulada. ¿Listo? Por la forma en que nosotros calculamos la frecuencia acumulada, podemos decir que esa frecuencia es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Ok? Pero no es todas, porque cada renglón tiene su propia frecuencia. Entonces, la frecuencia acumulada del renglón I es igual a la sumatoria de las frecuencias simples I desde el primer grupo hasta el grupo I. ¿Ok? Esto es una notación netamente matemática. Y ahorita vamos a ver qué es lo que me dice una frecuencia acumulada. Para eso, pues voy a utilizarles un ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla donde la frecuencia, tenemos la columna de frecuencia simple y digamos que tiene los siguientes valores: 10, 20, 40, por aquí 35 y en la última 15. ¿Ok? Entonces, la frecuencia acumulada, recuerden que la I lo que me está indicando es el renglón en el que estoy, ¿no? Entonces, si hablo de este primer renglón es porque estoy hablando de la frecuencia del renglón 1 o del grupo 1. Esta será la frecuencia del grupo 2, la frecuencia del 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la nomenclatura, lo que me dice es que tengo que sumar desde el primero hasta el renglón hasta donde estoy. ¿Ok? Como en el primero no hay ningún renglón, no hay sino el primer renglón, pues es el valor del primer renglón. Pero la del segundo ya estoy sumando la del primero con el segundo. Estoy sumando estas dos. Y esto me daría 30. En el siguiente estoy sumando desde el primero hasta ese renglón. Es decir, 70. En el otro estoy sumando desde el primero hasta el cuarto renglón. 105. Y en el último estoy sumando desde el primero hasta el renglón 5, es decir, 120. ¿Está claro lo que significa lo que acabamos de proponer como fórmula? Menos mal. Mm, ¿Qué pasó? nada, profe. Ah, ok. ¿Puedes repetir eso rapidito? Ahí. Claro, estoy diciendo que esta nomenclatura que nosotros tenemos acá me está diciendo que yo tengo que sumar, por eso el símbolo de sumatoria, ¿cierto? ¿Qué tengo que sumar? Las frecuencias. ¿Desde dónde? Desde la primera. ¿Hasta cuál? Pues hasta el renglón en la que yo estoy. Por eso aparece la I de arriba. Eso quiere decir que la frecuencia acumulada 1, pues es lo mismo que la frecuencia simple 1. Pero la frecuencia acumulada mayúscula, acumulada 2, es la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Dense en cuenta que estoy sumando hasta la 2. En general puedo decir que la frecuencia hasta 4 es la suma de las frecuencias hasta la cuarta. ¿Está claro? Ahora sí. Sí. A pesar de que por definición la tenemos así, ¿cierto? Pues digamos que la lógica nos lleva a que podemos calcular la frecuencia. Una frecuencia también la puedo calcular de otra forma. Por ejemplo, la suma de estas tres, ¿cómo la llamaría? F mayúscula 3. F mayúscula 3, ¿cierto? Entonces, F4, F4 podría ser F mayúscula 3 más F minúscula 4. ¿Sí estamos? Eso entonces me lleva a generalizarlo diciendo que la frecuencia de un grupo cualquiera, por eso llamamos el grupo I, es igual a la frecuencia del grupo anterior, como aquí en este caso. La del 4 era la misma que del 3. Entonces puede ser la anterior, que la escribo así, más la frecuencia simple de ese mismo grupo.
Y aquí tenemos otra forma de poder calcular la frecuencia acumulada de un grupo, es decir, como la frecuencia acumulada del grupo anterior más la frecuencia de su propio grupo. Entonces, ¿cómo pude haber obtenido este 105? La frecuencia del anterior, 70, más su propia frecuencia. Entonces, si yo sumo estas dos, pues voy a obtener el 105. ¿Estamos? Ahora, profe. eso es como la forma en que se calcula, pero ¿y entonces qué me dice una frecuencia acumulada? Lo que nos está diciendo es, expresa la cantidad de valores, valores, Profe, ¿me? una cosa importante podría ser que el último valor de la frecuencia acumulada debe ser el mismo valor de n. Sí, claro, tiene que ser lo mismo. Porque al fin y al cabo, en el último estoy sumando todas las frecuencias, ¿cierto? Ya ahorita, quienes de pronto no hayan entendido lo que estamos hablando, ya hablamos de eso. Expresa la cantidad de valores menores o iguales al límite superior del grupo que hay en la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder hablar de eso yo tengo que tener los límites. Los límites, el límite inferior y el límite superior de cada grupo. Entonces voy a poner por algunas cifras. Digamos que el primer grupo iba de 20 a 30, el otro de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 80. Voy a poner alguna cifra ahí. ¿Listo? Entonces, este 70, ¿qué es lo que me dice? Lo que me está diciendo es que hay 70 valores que son menores o iguales a 50. En la muestra hay 70 valores que son menores o iguales a 50. Eso es lo que me diría. ¿Ok? Este de acá, ¿qué me dice? Que hay 105 valores que son menores o iguales a 60. ¿Está claro? Eso es lo que nos está diciendo una frecuencia acumulada. Profe, Dime. ¿puede que el paréntesis o el corchete afecte en eso? Por eso dice menores o iguales. Listo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, lo que nos decía el señor Nicolás es que la frecuencia del último grupo, ¿se acuerdan con qué letra yo coloco la cantidad de grupos? Con n La N, ¿Cuál N? minúscula. Mayúscula. N mayúscula es número de grupos. Ah, y la minúscula. La N minúscula es la cantidad de datos. ¿Ok? Entonces, esto lo que me está diciendo es que F mayúscula sub N, ya no I, sino N, porque N, ¿cuál es? Pues la del último grupo. ¿Ok? Tiene que ser igual precisamente a N. Eso es lo que nos decía el señor Nicolás. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, para este caso, esto es F sub N. ¿Por qué? Porque es la última, es la del último grupo. Al fin y al cabo, aquí hay 5 grupos. Esta es la del quinto grupo. Tiene que ser igual a la cantidad de datos. Y recuerden que esta sumatoria me tiene que dar la cantidad de datos, 120. ¿Ok? Entonces, eso siempre tiene que coincidir.
la frecuencia acumulada del último grupo siempre tiene que ser igual a la cantidad de datos. ¿Vale? Y la última columna, que se llama frecuencia acumulada relativa. Relativa. Y entonces lo que me dice es el porcentaje de datos menores o iguales al límite superior del grupo. Ten en cuenta que en la frecuencia acumulada dice la cantidad de valores. Cantidad de valores. Aquí me dice es el porcentaje de valores. El porcentaje. ¿Listo? Esa frecuencia relativa acumulada la vamos a escribir como H sub I. O también algunas veces puede aparecer como porcentaje de F mayúscula sub I. Y esta tiene tres formas de calcularse. O se puede calcular de tres formas. La primera, como que H sub I es igual a F mayúscula sub I dividido entre N y multiplicado por 100. Primer forma. La segunda forma, o las otras dos, son en forma semejante a la frecuencia acumulada. Es decir, que H mayúscula sub I es la sumatoria de las H minúsculas. Desde I1 hasta el renglón I. Y la otra forma, pues, H mayúscula sub I igual sub I, esto es una I, igual a H mayúscula sub I menos 1, es decir, la del grupo anterior, más su propia H minúscula sub I. ¿Sí está claro? En el ejemplo anterior, en este ejemplo que yo coloqué acá, a ver si me lo puedo llevar para allá. A ver, pase, pase. Uy, pero me tocaría quitar muchas cositas de acá porque si no, no me dejan ver. Entonces, yo podría, o sencillamente, mover, vamos a mover esto mejor, aquí para acá para que no moleste. Me dice, la primera forma, dice que es F mayúscula, es decir, para la primera H, entonces yo podría hacer como este valor dividido entre 120 y multiplicado por 100. ¿Ok? Es decir, lo puedo construir de esta forma. 10 dividido entre 120 y multiplicado por 100. Ya sabemos que le colocamos ese porcentaje para escribirlo en forma porcentual. ¿Listo? O también puedo ir sumando las frecuencias relativas, es decir, esta columna que debería estar acá, ir sumando estas frecuencias. ¿Sí? O la última, que sería el anterior, la suma del H mayúscula anterior, más la suma, lo que pasa es que no la calculamos, la suma de este término de acá. Entonces, si sumo esos dos, pues estaría obteniendo la H mayúscula sub 2, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí?
Que se podría repetir. Este muchacho sí pide repeticiones. Entonces, estoy diciendo que esta H mayúscula la puedo calcular de tres formas distintas. La primera, sencillamente como la frecuencia acumulada dividido entre n y multiplicado por 100. Entonces, por acá, si lo hacemos con el primero, a ver, quitemos esto para que nos deje ver. Entonces sería la frecuencia de este grupo, que es 10, dividido entre n, que vale 120, y multiplicado por 100. Esa sería una forma de calcular. ¿Ok? La otra, lo que pasa es que no tengo la columna de h, no la tengo acá, pues tendría que haberla construido, porque la otra entonces sería, si yo quiero hallar h mayúscula sub 2, o mejor sub 3, la puedo hacer como la suma de las h's. h1 más h2 más h3. Esa sería la otra forma. Y la última forma me dice que, así como lo hicimos con la anterior, esto, la suma de estos dos es h2. Y a h2 entonces le sumaría h3. Entonces, el h es igual al h anterior más la h minúscula de ese mismo grupo. Esas son las tres formas en las que podemos calcular esa frecuencia acumulada relativa. Profe, Es importante tenerlas las tres, porque vamos a tener problemas donde no conocemos toda la información, sino que lo que conocemos son algunos datos de la tabla y lo que vamos a hacer es completar. ¿Me ibas a preguntar algo? sí, profe. O sea que de la misma forma el último valor de HI debe ser 100%, ¿sí? Claro, igual. Debe corresponder al 100% porque ahí estamos acumulando los porcentajes individuales. Entonces, la suma de todos los porcentajes, pues tiene que dar 100. Profe, ¿Ve? el HI minúscula, ¿qué significaba? Participación de un grupo dentro del total. Lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Participación de un grupo dentro del total. Frecuencia relativa. Esa es la frecuencia relativa, sí. ¿Vale? Listo. Ahora pues vamos a hacer un ejercicio donde ya vamos a completar la tabla completa, solamente que partimos de, o vamos a realizar una tabla completa, pero partimos es de una lista de valores, es decir, de una muestra, ¿vale?